Buenas noches a todos y a todas los que nos sintonizan por el canal TVX en este miércoles 1 de junio, donde se cumplen 3 años del mandato del presidente Bukele. 3 años que han pasado muy rápido y que este programa lo vamos a dedicar a poder hablar de aciertos y desaciertos durante la gestión. Solamente quedarán 2 años a partir de esta fecha para que termine el presente mandato. Un saludo a todos y a todas las que hemos podido interactuar en redes sociales acerca de este tema. Yo hice unas consultas en Twitter, algunos me respondieron, algunas me respondieron. Muchas gracias por también compartir sus opiniones, compartir también sus ideas. También un agradecimiento a todas y todos los que nos siguen y las que nos siguen por redes sociales del canal TVX y también de plataforma. Invitarlos a que nos puedan dar like y también compartir estos espacios y así poder seguir generando pensamiento crítico en El Salvador. Como les decía al inicio, estamos a 1 de junio, ¿verdad? Esperando también que el presidente pueda dar su discurso. Quizás en estos momentos también él está en la Asamblea Legislativa. Ya vamos al salir de este espacio, vamos a ver y seguir también el discurso. Yo quisiera denominar desde el inicio estos 3 años como 3 años desequilibrados. ¿Y por qué lo quiero denominar así? Voy a exponer también mis razones y a partir de todas las consultas que hice, ¿verdad? En redes sociales, pero también consultas bilaterales en materia personal, donde busqué a diferentes personas que tienen conocimiento de la realidad de El Salvador para poder tener más insumos y poder transmitirle a ustedes, ¿verdad? Más datos, más información y que cada uno y cada una tome su propia opinión. También un saludo a los que nos ven fuera del país, porque hablé con gente de la diáspora y hablé con gente que está fuera del país que tiene una visión también muy interesante de lo que pasa acá y que también es importante escucharlos. Como les decía, para mí son 3 años desequilibrados. ¿Y por qué desequilibrados? Sabemos que siempre debemos ver lo positivo y lo negativo de todo. Encontrar momentos en los que encontramos muchos aciertos y muchos desaciertos. Pero en estos 3 años, también además de señalar lo bueno que ha sucedido, que ya voy a exponer, también debemos señalar algunos desaciertos. Sabemos que el país y que también el presente gobierno le tocó asumir durante una pandemia, ¿verdad? La pandemia de la COVID-19 y además de una tormenta muy fuerte que fue en el mismo año. Sabemos que fue un reto muy grande para la administración y que lo sortearon debidamente. Es ahí donde vamos a iniciar con los aciertos, los principales aciertos que he encontrado a raíz de la investigación que pude hacer, tanto personal como en redes sociales. Además de la revisión periodística y de opiniones, ¿verdad?, de expertos en el tema. Dentro de los principales aciertos, como yo les decía, son algunas acciones en el manejo de la pandemia como tal. Ningún país, lo sabemos, estaba preparado para manejar una pandemia de tal envergadura. Era a nivel mundial, era algo nuevo, no tenía como tiempo de duración de la crisis, requería muchos recursos, ¿verdad?, para el manejo. Y he encontrado algunas buenas decisiones que se tomaron. Uno, específicamente la decisión del cierre de fronteras, cuando iniciaba, ¿verdad? Iniciaba la cuarentena obligatoria. Sabemos que hay algunos matices por la logística respecto a los nacionales, ¿verdad? Los varados SB, que se hicieron famosos también. Sin embargo, el cierre de fronteras ante la luz y los ojos de muchos expertos también nos dio un margen de maniobra para poder tener la cuarentena estricta como la tuvimos. También debemos reconocer que se hicieron las compras debidas de insumos para el personal de salud. Luego, de igual manera, podemos ver matices como algunos señalamientos en las compras, ¿verdad? Hay casos que han salido por investigaciones periodísticas, pero el personal de salud
en su mayoría, su gran mayoría, tuvo todos los insumos que necesitó. Mascarillas, alcohol gel, uniformes y demás, ¿verdad? Sabemos que al inicio fue complicado por las compras, por el desabastecimiento, pero debemos reconocer que también se hicieron debidamente. En su momento y después del paso de los años podremos ver los casos de señalamientos de corrupción, ¿verdad? Y para también hablar sobre el manejo de la pandemia, existe también todo lo relacionado al esquema de vacunación. Ha sido satisfactorio para la población, de fácil acceso y un esquema de vacunación completa. Debemos reconocer que la logística en los centros de vacunación es muy buena. Yo creo que cada uno y cada una que ha acudido a las diferentes dosis rara vez ha tenido alguna situación de problema, ¿verdad?, para poder aplicársela, y sí es un reconocimiento que debemos hacer, ¿verdad?, al presente gobierno sobre el esquema de vacunación. También ampliar ha sido para mí algo bueno, ¿verdad?, ampliarlo a extranjeros que no necesariamente eran residentes permanentes o temporales en el país, porque eso también hacía que los extranjeros pudieran tener la confianza de venirse a vacunar o de seguir su esquema de vacunación. Dentro de las consultas que hice, también me hablaron mucho, y creo que es la que más me hablaron, de la mejoría en los servicios de salud en general. Yo creo que aquí varios y varias de ustedes en este momento están diciendo, pero no hay todos los medicamentos, las citas siempre se tardan, hay hospitales que están en mal estado, pero la mayoría de gente ha percibido una mejoría en los tiempos de consultas y en el abastecimiento de algunos medicamentos. En general, algunos procesos en el sistema de salud han mejorado. Es un ejemplo que me daban, por ejemplo, decían, si en un año me daban la cita médica, hoy me la dan en 6 meses. Sabemos que no es lo ideal, que es algo que no tendría que ser así. Sin embargo, también hay que reconocer lo que han ido mejorando. También, y siempre en el marco del manejo de la pandemia, ¿verdad?, que quizás es una de las cartas de presentación que este gobierno podrá tener después de algunos años, y que era su obligación hacerla. Tampoco era que era un favor que estaba haciendo a la población al responder ante la pandemia, sino que también era su obligación, ¿verdad?, como gobernantes, es en la entrega de los primeros paquetes alimenticios. La primera entrega que se dio cuando se estaba en cuarentena estricta sí atenuó las consecuencias de esa cuarentena a muchos ciudadanos y ciudadanas. Luego, como hemos visto en los matices anteriores, podemos ver señalamientos de algunos casos de corrupción, de uso político partidario para estos paquetes, ya en las segundas o terceras entregas, y también compras irregulares donde hay señalamientos. Todos estos señalamientos creo que los competentes son, por ejemplo, Fiscalía, ¿verdad?, y el Ministerio Público, quien debe llevar adelante las investigaciones. A este gobierno realmente no le podemos negar su buen marketing y el buen uso de los medios de comunicación. Tienen muy buenas campañas, spots, imagen del presidente y de algunos funcionarios. Es impecable el guión que manejan del uso de imagen, ¿verdad? Y un ejemplo es Surf City, que es un caso digno de estudio, ya que es toda una creación publicitaria alrededor de una playa que ya existía, donde los surfistas siempre han venido. Sin embargo, esa marca, esa promoción, ese marketing, esa difusión que se ha tenido sobre todo a nivel internacional, ha logrado que la marca se posicione. No sé realmente qué tantos cambios tiene la población de la zona costera con esta marca. Puede ser que solamente les hayan cambiado algunos rótulos, les hayan hecho algunas obras,
o realmente haya cambiado su vida. Sin embargo, debemos reconocer ese manejo de marketing y de comunicación. Como decía, en la zona costera tendríamos que hacer la investigación para ver si realmente ha habido cambio de vida, porque por lo que conozco, lo que existe es incertidumbre de posibles expropiaciones y también de colonización de la zona. Colonización entendida como que los extranjeros vengan a tomar posesión de las tierras, de las costumbres y de todo lo que rodea el concepto del Surf City. Así que debemos mencionar esto. Luego, estos son algunos de los aciertos que he encontrado, ¿verdad? Y que quizás algunos podrán decir, hay más. Sí, hay más, pero estos quizás son los que han logrado también ser una marca personal de este gobierno, porque han inaugurado obras, por supuesto, obras de infraestructura vial, pero estas obras no han sido iniciadas por ellos, sino que también ya venían de gobiernos anteriores. Eran negociaciones, eran préstamos, eran donaciones que ya venían. Entonces, lo que han logrado ahora es inaugurar, ¿verdad? Pero no hemos tenido una obra completamente de este gobierno. Entonces, cuando en su momento, quizás dentro de 2 años, ya podamos ver una obra que ha sido negociada por ellos mismos. Ahora vamos a hablar de los desaciertos y quizás de los principales. La idea no es tener un listado inimaginable, interminable de desaciertos, sino que solamente hacer unos señalamientos, sobre todo de preocupaciones o de situaciones que nos pueden llevar un peso internacional o peso político en El Salvador. Un gran desacierto, que es un desacierto en general, es la ausencia de políticas públicas. Las políticas públicas en todas las materias. No tenemos conocimiento de su política pública en materia de educación, en materia económica, en materia de salud. Conocemos más planes, ¿verdad? Planes, por ejemplo, pero no política pública como tal está concebida. Y eso es lo que nos lleva a una limitación para poder medir los avances, hacer ajustes, rendir cuentas, saber los objetivos de hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces no tenemos el conocimiento, por lo menos la población en general no lo tiene. Lo que ve son estos grandes planes, muchas veces reactivos ante la coyuntura. Entonces, un gran desacierto de este gobierno es esta ausencia de políticas públicas. Un gran desacierto también de este gobierno es la concentración de poder por parte del Ejecutivo. Concentración de poder, ¿cómo y en qué? Un claro ejemplo es, tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, todas las iniciativas que son enviadas por Casa Presidencial son aprobadas. Después del 1 de mayo, ¿verdad?, del 2021, ¿verdad?, donde entra la nueva Asamblea Legislativa, se da también un control por parte del Ejecutivo hacia la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, ¿verdad? Y esto es lo que nos ha llevado a que la creación legislativa sea sin discusión y sin abuso y con mucho abuso de la dispensa de trámite. En ocasiones anteriores hemos hablado que una de las características de las asambleas, de los congresos, es la capacidad de discutir con la oposición y con diferentes sectores, pero eso ya no existe. Aquí una de las situaciones muy preocupantes, sobre todo en la concentración de poder, es que se tienen líneas directas desde Casa Presidencial y no se pasa por la ciudadanía, no se pasa por el diálogo con la oposición. Entonces estamos viendo que un solo sector está gobernando y no respondiendo necesariamente a todas las necesidades y sectores. En la diversidad de opiniones, en la diversidad de intereses, en la diversidad de
de iniciativas legislativas podemos también encontrar respuestas a diferentes sectores de la población. Solo se está haciendo lo que a ellos les interesa y no lo que nos interesa a todos y todas los ciudadanos. El segundo desacierto es la implementación del Bitcoin. Una de las cosas es porque existe una bruma, una oscuridad acerca de su implementación. Y además estas compras millonarias de Bitcoin no son totalmente transparentes, no sabemos dónde está, no sabemos si se invirtió, si se ganó, si se perdió, solamente vemos algunas noticias. Y eso es preocupante porque son fondos públicos. Entonces, para mí uno de los grandes desaciertos ha sido la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, sobre todo cuando fue legislado. Y también una ineficiente aplicación del archivo wallet como monedero digital del gobierno. Y ahí podemos ver algunas situaciones como que las cuentas ya aparecían registradas y que la empresa, ¿verdad?, no les dio respuesta a estas personas que tuvieron que ir a fiscalía para poder llevar su caso. Entonces es uno también de los grandes desaciertos. El tercer desacierto es el debilitamiento del acceso a la información pública con la no entrega o la entrega parcial de la información pública en todo nivel y en todo órgano del Estado y también de toda institución pública. Se ha debilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública y este no realiza según sus mandatos de ley. Es muy preocupante por todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas y también porque había sido un avance, ¿verdad?, en otro gobierno, sobre todo en el último gobierno, y todo se ha ido para atrás. Más que un retroceso, ha sido un estancamiento. Entonces estamos muy preocupados por eso. El cuarto desacierto es el ataque a la prensa independiente que mina la libertad de expresión, ¿verdad?, y también de libertad de prensa. Se ha atacado de forma verbal y también ataques directos e indirectos a periodistas y medios independientes, sobre todo digitales. Se ha usado un programa espía que se llama Pegasus para poder escuchar las telecomunicaciones de estos periodistas, que en ese momento era ilegal porque se tiene una ley para intervenir telecomunicaciones. Se han dado ataques en el ciberespacio por medio de troles a personas y medios específicos. Y este sí es un desacierto porque en sociedades democráticas la libertad de prensa y la libertad de expresión es un indicador de salud. Entonces, si tenemos señalamientos de que tenemos ataques directos e indirectos a la prensa independiente, estaremos dentro de unos años mal señalados y mal calificados. Relatores de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estarán haciendo sus informes pidiendo toda la información, ¿verdad?, pertinente acerca de lo que está sucediendo. El quinto desacierto, y que es un tema de lo que se ha hablado poco, pero que ya es una realidad, es la existencia de personas refugiadas y asiladas políticas por la persecución del actual gobierno. Conocen el caso de Berta de León y también de Liduvina Escobar, que es la ex magistrada la ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Así que finalmente dejo en el tintero sobre todo el tema del régimen de excepción que está en camino y que dentro de unos meses, dentro de unos años también lo podremos evaluar. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, pero creo que todavía hay que hacer los estudios pertinentes para esto. Así que de verdad les agradezco por escuchar estas opiniones, que muchas de ustedes también han participado. Espero puedan tener también más datos y también más información para poder formarse su propia opinión. Y nuevamente debo decir que en estos 3 años de gobierno han sido 3 años desequilibrados, donde han habido más desaciertos que aciertos para la población. Así que pasen una feliz noche y también una buena semana y nos vemos la próxima semana en el canal TVX y en su programa Plataforma.